Amigas y amigos, qué bueno que están conmigo nuevamente aquí en Placeres Textuales, donde decimos que leer se siente rico. Y en esta ocasión, para platicar con nuestra invitada Natalia Silvester, quien nos presenta su libro Todo el mundo sabe que vuelves a casa, y que será presentado este libro por parte de nuestros amigos de Libros UNAM en la 42ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que como ustedes saben es una feria en formato virtual. Esta presentación, la presentación de este libro, Todo el mundo sabe que vuelves a casa, será el próximo lunes 1 de marzo a las 6 de la tarde. Y es por eso que me da mucho gusto tener aquí en el programa a Natalia para que juntos platiquemos sobre este libro. Y Natalia, bienvenida aquí a Placeres Textuales. Muchísimas gracias, Arfaxad. Es un placer estar aquí. Y tu libro nos va mostrando una historia con varias vertientes que tienen que ver con la migración de mexicanos a Estados Unidos, y que al menos desde este lado, del lado de México, pues este asunto de la migración sigue siendo una constante, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Pero desde tu perspectiva como escritora, ¿por qué la migración sigue siendo un tema sobresaliente, importante, tanto en la vida de las personas, pero también para irlo plasmando en un libro como el tuyo, que se titula Todo el mundo sabe que vuelves a casa? Sí, bueno, yo soy inmigrante. Yo vine a los Estados Unidos de Perú a los 4 años, y yo creo que cada vez que empiezo a escribir sin darme cuenta, estoy escribiendo de la inmigración. Es algo que pasa en la subconsciencia, creo. Y creo que porque yo veo mi vida y veo la vida de muchos inmigrantes, que es una cosa muy sencilla, de que estás tratando de buscar simplemente un sitio donde sentirse como que perteneces, ¿no? Y suena una cosa simple, sencilla, pero no es para nada. Entonces, con esta historia quería explorar lo que pasa una vez que llegas, pero verdaderamente no llegas. No sientes cómo has llegado, y no sientes cómo has parado de tratar de atravesar muchos obstáculos. Y algunas veces sientes como por ejemplo, uno de los personajes en mi libro se llama Omar, y él es un espíritu que cada año visita a su familia en el Día de los Muertos. Y empezando con, al principio le visita a Isabel y Martín, Martín es su hijo, y los visita en el día de su boda, porque ellos se casan el Día de los Muertos. Y cuando él llega, la única persona que quiere hablar con él es Isabel, porque su familia no quiere nada que ver con él. Él hace muchos años los abandonó, ¿no? Y ellos todavía no le perdonan por eso. Entonces, estaba bien, yo empecé a escribir el libro pensando que un ser querido que atraviesa un viaje así, de ir desde de cruzar del mundo de los muertos a los que están viviendo, que sería bienvenido, sería una cosa que, wow, ¿quién no desea poder comunicarse con sus seres queridos que son muertos? Pero en este cuento no es así. La verdad que lo rechazan. Y en esa manera me di cuenta que esto era también un cuento de inmigración, porque en tantas formas aquí se siente uno que no está bienvenido en el país.
no solamente por la política de inmigración, pero en la forma que, mira, hasta yo cuando yo, de estar aquí desde los 4 años, igual desde chiquita, aquí te preguntan de dónde eres, como si fueras una extranjera. Y cuando yo fui, por fin cuando pude regresar a visitar a mi familia en Perú, cuando tenía 12, 13 años, ahí como que se burlaron y me llamaban la americana. Entonces, ¿en dónde te encajas, no? Y es esa forma en que siempre decimos, bueno, ni de aquí ni de allá. Y te sientes un poco atracado en los espacios intermedios. Claro, porque y es precisamente uno de los temas que me interesaba platicar contigo, cuando esta persona que sale de su lugar de origen y reside en otro, llega un momento en que no tiene bien a bien un concepto de identidad, porque salió de un lugar, llega a otro, no es del todo bien recibido en el lugar de destino. Y cuando esta persona retorna a este lugar de origen, también se siente extraña o los demás la hacen sentir extraña. Y entonces ahí hay una cuestión en donde también hablar de territorio, para hablar también del concepto de territorio aunado al concepto de identidad, pues se vuelve muy complicado porque precisamente lo acabas de mencionar, es que no soy ni de aquí y no soy de allá. No sé de dónde soy, precisamente porque ya adopté obviamente costumbres o cultura del lugar donde vivo, pero sigo teniendo también un equipaje, por decirlo así, del lugar de donde provine. Y en ese sentido, estimada Natalia, y también recordando lo que acabas de mencionar de este personaje Omar, que ha estado ausente de la vida de Martín y de repente llega y aparece. Y ahí lo que quiero también platicar contigo es el asunto de la ausencia, porque si bien estamos hablando de un personaje que estuvo mucho tiempo ausente de la familia, pero parece que esa misma ausencia, no sé si esa ausencia lo invocó, así literalmente lo invocó y apareció, o esa misma ausencia hace que, aunque el personaje esté o lejos, o distante, o haya migrado, o haya fallecido, pero esa ausencia hace que todavía esa persona esté todavía más presente. ¿Cuál sería tu opinión desde la perspectiva literaria, el asunto de la ausencia, que en vez de que ese personaje se desdibuje y ya se ha olvidado, al contrario, la ausencia lo vuelve todavía más presente y más vivo? Claro, sí, estoy completamente de acuerdo porque la ausencia es otra forma de presencia, ahí está, ¿no? Y no se puede ignorar y es algo que como, especialmente en este libro, los personajes, aunque digan, por ejemplo, Martín y su mamá, quien era la esposa de Omar, aunque ellos digan que no les importa y que ya se olvidaron de Omar, no se han olvidado, solamente desean poder olvidar y como que no se quieren enfrentar con el hecho de que lo extrañan muchísimo y quizás quisieran haber tenido un poco más, más respuestas a todas las preguntas que que todavía tienen. Y en ese sentido yo creo que no solamente es la ausencia, sino también el silencio, porque cada uno tienen secretos y hay cosas que nunca van a saber, que alguien como Omar son cosas que hasta llevó a su tumba, ¿no? Y para mí no fue tan importante que esos secretos sean, ¿sabes? Que se enteren de esas verdades al final, sino para mí era más interesante explorar como la manera en que ese silencio y esa ausencia también muchas veces es resultado de las traumas que estamos cargando, las cosas muy dolorosas, que quizás es muy difícil hablar de ellos, pero igual los cargamos y igual se sienten como, mira, ahí está, ¿sabes? No se puede ignorar. Y se sienten más profundamente algunas veces que los secretos mismos, porque aunque, ¿sabes? Isabel, por ejemplo, nunca se entera de todo, pero desde el principio ella supo que
que no podía hablar sobre Omar, por ejemplo, que eso era una cosa que Martín no quiere ni siquiera, ¿sabes? Ni siquiera pensar en él. Pero ahí está, y era como, no sé cómo lo dice, si se dice igual en español, pero como si era un elefante en el cuarto, que ahí está y no se puede ignorar. Sí, que tenemos ahí el elefante en la sala y nadie lo quiere ver, pero ahí está, ¿no? Ahí está, Sí. pero nos hacemos los disimulados y no queremos verlo. Uh-huh. Y también, ya que hablas de la situación de los secretos, hay un momento, y tal vez lo estoy diciendo textual, donde hay una frase que dice, ¿sabes qué es lo que impide que los muertos se mueran de verdad, Isabel? Y la respuesta es la memoria, las ganas, que tus seres queridos, amados, te mantengan en sus corazones. También, así como estábamos hablando hace un momento de la ausencia, ¿qué papel juega la memoria para traer a nosotros mismos a aquella persona que ya se fue? Como también decía yo hace un momento, puede ser que esa persona se haya ido, o sea, que haya migrado, o tal vez que haya fallecido, pero que la memoria también empieza a jugar con nosotros mismos para que esa persona esté con nosotros, cercana, aunque esté distante, ya sea de manera temporal o permanente, pues la memoria también juega un papel importante. Pero, ¿cómo lo percibes tú en el trazo de tus personajes, en este diálogo que van teniendo? ¿Qué papel ha jugado la memoria entre ellos, entre Martín, entre Isabel, entre Omar, entre Elda, Claudia, que también son otros personajes que confluyen en la historia? ¿Cómo ves el asunto de la memoria en tus personajes, Natalia? Sí, ay, qué buena pregunta, porque para mí la memoria es algo que es una de mis obsesiones, ¿sabes? Literarias. Como yo escribo ciertas cosas y siempre regreso a inmigración y memoria, y creo que están muy conectados los dos temas. Lo que me fascinó en este cuento sobre la memoria es que los personajes tienen ciertas memorias casi del mismo día, pero lo recuerdan completamente diferente. Porque la memoria, aunque pensamos y aunque cuando acordamos algo se siente como si fuera una realidad y una certitud, ¿sabes? Sin cuestión, es diferente para cada persona, porque nosotros le ponemos, ¿sabes? Como es un cuento que cada persona cuenta en diferentes maneras. Entonces, me fascina eso, porque al fin de la vida solo nos quedamos con recuerdos, solo nos quedamos con memoria. Y qué significa cuando para cada persona es diferente. Y también el hecho de emigrar y de dejar una vida para empezar otra, y sin embargo tratar de tratar de todavía mantenerse conectado a sus raíces, es otra forma de estar constantemente tratando de recordar, tratando de cargar una memoria de un sitio, de una vida que tuvo antes, y mantenerla viva en sí mismo. Entonces, para mí son todos todo está interconectado. Y seguramente por eso es que al momento de que uno toma tu libro y lo empieza a leer, hay una cita de Eduardo Galeano que leo, que dice: la memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo, y ella no pierde lo que merece ser salvado. Es una cita de Eduardo Galeano de su libro Días y Noches de Amor y de Guerra. Pero también, como acabas de mencionar, de repente, y yo creo que a todos nos ha pasado, en que uno empieza a hablar de los recuerdos, de lo que tiene en la memoria, y resulta que mi memoria no es tu memoria, y que mi historia no es la misma. Y aunque todos hayamos recordado o hayamos estado reunidos en ese mismo momento, la historia es completamente diferente. Yo pienso que desde el punto de vista literario ha de ser también muy rico el que, aunque varias personas hablen de un mismo hecho, el simple asunto de platicar de ese hecho va a dar multiplicidad de historias, multiplicidad de experiencias, no, es que no es la historia así como tú lo dices, es más bien como yo te lo digo. No,
ni ustedes dos tienen razón, es como yo lo digo, me perdonarán, pero ustedes tres están equivocados. La situación fue realmente así. ¿Cómo le hacemos entonces, mi estimada Natalia, para, pues, cómo nos aferramos o cómo sabemos que lo que recordamos realmente es lo que sucedió o no tenemos que preocuparnos por eso, sino dejar que la memoria tenga su propio camino? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo percibes esta cuestión de que pues cada quien recuerda o tiene una memoria distinta de un hecho? Ay, wow, qué buena pregunta. Sí, es bien complejo. Sabes, yo creo que, por ejemplo, en la situación de esta familia, es algo que se dan cuenta solamente si pueden hablar sobre eso, ¿no? Pero también hay algo que aunque cada persona tenga una diferente versión de una memoria, esa memoria para ellos significa algo diferente y quizás para ellos ha sido importante y los ha afectado como ellos, especialmente si fue una memoria infantil, ha sido una cosa que los influencia y eso no se puede quitar, ¿no? No creo que se trata de decir, mira, esa es la versión correcta, no, sino que, bueno, aquí estamos hoy y eso fue el pasado, pero nos ha traído a este presente y nos va a seguir afectando en el futuro. Y lo que describes también es gracioso porque igual así es leer, ¿no? Cada persona tiene su interpretación diferente del libro, pero eso me parece maravilloso porque en algún punto llega que ya el libro no pertenece a mí, pertenece a cada persona que lo lee. Y para mí, por eso estoy tan emocionada que ahora está en español, porque ahora puede pertenecer a más gente y tomar diferentes vidas. El libro, con cada persona que lo lee, le da otra vida y le da diferentes vidas al cuento. Y que también nosotros mismos, cuando uno lee el libro, ok, pero si pasa tal vez un año, 2 años y uno vuelve a ese mismo libro, pues uno también ya es diferente y empieza a leerlo y a percibirlo de otra manera distinta, aunque sigo siendo yo, pero ya con los años o con los meses también empiezo a ser diferente y mi lectura también será diferente. Y ahora que mencionas que este libro ya tenemos la oportunidad de leerlo en español, también me surge una inquietud, una pregunta, porque hablamos de la migración y nos referimos obviamente cuando una persona pasa de un lugar específico a otro, pero en el caso, y que estamos hablando de historias que tienen el contexto mexicano, también esa migración implica pasar de un idioma a otro, del español al inglés. Y en este sentido, y también tomando el símil, ahora tu libro ha migró del inglés al español. Platícame en ese sentido, ¿cómo se da esta migración de idiomas en donde el territorio ya no es un territorio físico, sino es un territorio lingüístico, por decirlo de alguna manera? Que pasamos ya sea del español al inglés, del inglés al español, desde tu propia experiencia personal, pero también desde el punto de vista de la escritora, ¿cómo se van dando estas migraciones entre idiomas, entre español, inglés, inglés, español? Qué linda pregunta. Y qué linda forma de pensar en eso, porque no se me había ocurrido, pero tienes toda la razón. Para mí es bien especial y significa mucho porque yo cuando llegué a los Estados Unidos, inmediatamente empecé la escuela en inglés y, ¿sabes?, siempre estudiando en inglés y si no, mis padres fueron los que insistían que no pierda el español, pero aún sí, sin embargo, todavía mi español no es perfecto. Yo obviamente me expreso mejor en inglés y escribí el libro en inglés y fue traducido por Isabel Zapata, una poeta que la verdad que me encanta. Como leyendo el libro, me di cuenta que realmente capturó la esencia del libro, el humor y la ternura, la tristeza, todas esas cosas, hasta el ritmo, la voz de cada personaje. Siempre he pensado que tienes razón, porque mira, cuando yo era chiquita, mis padres me preguntaban, ¿cómo se dice esto en inglés? Y yo como que no podía, no es que no podía traducir, pero me faltaban palabras porque algunas veces simplemente no había traducción directa.
Entonces hay ciertas veces en que en español existen ciertas palabras o conceptos que en inglés no, y viceversa, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que ser bilingüe siempre ha sido un proceso de viajar entre idiomas, porque algunas veces yo uso mi español más que el inglés y el inglés más que el español dependiendo en la situación. Y hay ciertas emociones que las expreso mucho mejor en español, otras cosas que expreso mejor en inglés. Entonces, para mí ser inmigrante, ser bilingüe, son como dos espejos, porque es un constante proceso de tratar de traducir, pero encontrar que no encaja exactamente el concepto que estás tratando de expresar. En la misma manera que algunas veces los inmigrantes no sienten como si encajan exactamente. Pero también por eso es tan lindo para mí que el libro ahora existe en español, porque siento como si siempre debe haber existido en español. Aunque yo no era la que lo podía escribir exactamente así, pero cuando lo leo, hasta cuando yo escribo en inglés, algunas veces el ritmo es el ritmo de español. No sé si me hago entender muy bien, o hasta la forma en que ciertas imágenes como que nacieron en mi mente primero en español. O han sido parte, ¿sabes? Fueron influenciados por el español. Entonces es bien lindo para mí que ahora existen estas dos formas, porque se siente como lo más natural. Digamos, qué desafío al momento de que tú dijiste, voy a hacer esta historia, quiero crearla. No sé si de repente, como todo escritor, tiene un desafío de cómo empiezo, por dónde voy. A lo mejor un personaje lo voy creando y de repente, pues el personaje también se va por otro lado, ¿no? Es decir, como que el personaje va teniendo vida propia y sabes que sí. voy por otro lado, ¿no? A eso me refiero. Okay. Al momento de ir redactando la historia, ¿qué desafíos te presentó esta historia para concretarla? Sí. Bueno, primeramente fue Omar, porque yo empecé a escribir este libro sabiendo que se iban a casar el Día de los Muertos, sabiendo que se iba a aparecer Omar, pero yo no sabía que nadie iba a querer hablar con él. Entonces eso me sorprendió muchísimo. Pero también, más que nada, su sentido del humor, porque él es gracioso y es chistoso y eso para mí fue tan importante porque él está muerto, pero también está lleno de vida. Y la vida es así, siempre no solamente es una cosa. Entonces, aunque haya momentos de tristeza, también puede haber mucha ternura, mucha alegría. Aunque hayan dificultades, siempre también hay triunfos. Entonces, eso para mí fue la cosa que me empezó a sorprender. Y Omar, por ejemplo, empezó a hacer su propio personaje. Yo simplemente tenía que prestar atención y escribir lo que decía. Eduardo también. La verdad que Eduardo tiene 16 años, él llega al valle, cruza solo la frontera y él como que yo viví en el valle cuando tenía más o menos la edad de Eduardo, tenía 13, 14 años y yo creo que él como que pudo vivir muchas de las cosas que yo hubiese querido vivir, como él se fue a los bailes de la escuela y se enamoró pero en todo esto también extraña mucho a su mamá y ha pasado muchas etapas duras y eso me inspiró muchísimo porque también, ¿sabes? Para mí fue importante que los personajes no se reduzcan nada más a su sufrimiento, que se vean como humanos completos. Y Eduardo para mí fue un ejemplo de eso, porque él está pasando tantas cosas complejas, pero en eso, ¿sabes? Sigue adelante y sigue luchando y sigue siendo alguien que puede sonreír y celebrar los momentos bien cotidianos de la vida. Así es. Pues amigos, les recomendamos la lectura de este libro. Todo el mundo sabe que vuelves a casa, de nuestra invitada Natalia Silvester, recordándoles que se va a presentar de manera virtual este libro en la 42ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Esto va a ser el lunes
1 de marzo a las 6 de la tarde. Y ustedes pueden seguir esta transmisión, la transmisión de la presentación a través del Facebook y el canal de YouTube de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Ustedes buscan Filminería y entonces encontrarán tanto la cuenta de Facebook como el canal de YouTube para seguir esta presentación virtual de Todo el mundo sabe que vuelves a casa. Mi estimada Natalia, ha sido una plática muy deliciosa y también la lectura, obviamente, de este libro, y pues mucho éxito, y estaremos en contacto para seguir platicando sobre literatura y muchos otros temas, y te agradezco estos momentos para nuestro programa Placeres Textuales. Muchísimas gracias, Apraxad. Fue un placer.